bloque, ¿qué tanto ha cambiado Lima e incluso Perú a raíz del cambio climático? A ver, hay que tener, perdón. A ver, el cambio climático es un fenómeno que se ha dado siempre. Se daba cada 30, 40 años, entonces cambiaba la temperatura. Tenemos el caso de que, por ejemplo, en la década de los 20, en la ciudad del Cusco, en la parte alta, se sembraba y se cosechaba frutilla, que es una especie de fresa, es un berry como lo conocen ahora. En estos momentos no existe la cantidad de frutilla que existía antes. Acá en Lima, por ejemplo, eran famosas las flores de Amancaes. Hoy día las flores de Amancaes no existen, no solamente por el cambio climático, sino por el proceso de urbanización que ha sufrido Lima en los últimos años. Y les podría seguir dando otros ejemplos más. Antes nosotros comíamos machas. ¿Qué son las machas? Las machas son una especie de marisco, un molusco muy pequeño que era un alimento popular. Desgraciadamente en la década de los 70 y 80 depredamos este recurso y ahora es algo completamente exótico. Hace 2 años en Chile, por ejemplo, dejaron de consumir el jurel. El jurel, que es un pescado que todos lo comemos y que es parte de nuestra mesa. Ahí en el mar chileno, ¿qué fue lo que pasó? Simplemente depredaron de tal manera que desapareció el jurel. Acá han desaparecido algunas especies, pero el cambio climático, así como por ejemplo cuando tenemos un mar frío, vamos a tener mucha anchoveta y vamos a tener mucho bonito. El bonito todos lo comemos, es más, así acaba de ser rescatado el famoso escabeche de bonito, que antes nuestras abuelas, nuestras madres preparaban y que había sido dejado de lado porque decían que tenía un sabor muy fuerte. Sin embargo, podemos encontrar ahora el bonito en los restaurantes gourmet, pero como escabeche. Eso es algo bastante interesante. Pero vayamos al tema de fondo. La pregunta un ratito, déjame terminar. Con un mar frío nosotros tenemos bonito y anchoveta. La anchoveta desgraciadamente se exporta y sirve como alimento para chanchos allá en la China. Pero en fin, tenemos buena cantidad y si nos va a rendir divisas es bastante interesante. Cuando el mar se calienta, nosotros vamos a tener perico. El perico va a aparecer en nuestro mar y sobre todo va a aparecer los langostinos y las conchas de abanico. Entonces, los calamares también. Entonces, depende pues de ese cambio climático que nosotros depende del cambio climático, vamos a tener una u otra especie. Lo mismo sucede en el campo. En el campo, por ejemplo, están sembrando papas y por el cambio climático, porque sube la temperatura o porque baja la temperatura, empiezan ya no da tanta papa, pero sí da choclo. Entonces, los agricultores deben ver el cambio climático como una oportunidad, como una alternativa también de negocios. Ahora sí, la pregunta de rigor, si me permites, Pedro. Sí, depende. ¿Considera usted que esos cambios que sufre la Tierra nos afectan a nosotros y por qué sería? Bueno, ya un poco te respondí la pregunta. Obviamente cuando cambia la temperatura, entonces cambia también la Tierra, en los mares producen determinados productos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esos cambios, nada más. Bien, bueno, vamos a hablar de un hecho que la mayoría de todos hemos conocido, que es la COP20. ¿Qué tan importante ha sido la COP20 en Lima y qué resultados ha traído? Exacto. A ver, la COP20, acá tenemos un pin con el símbolo de la COP y tenemos algunas otras cositas más por ahí. Interesante. ¿Has traído hoy día materiales para enseñarle a los televidentes? Sí. ¿Qué significó la COP? En primer lugar, la COP significó nuestro examen
como país, significó nuestro examen, para demostrar que nosotros estamos capacitados para organizar eventos de gran magnitud. Por ejemplo, reunir a 14.000 personas y que todas estas personas tengan alimentación, reciban conocimiento, puedan interactuar entre ustedes, es bastante difícil, no es tan sencillo. Sin embargo, nosotros demostramos que estamos en capacidad de hacerlo. Y tan es así que este año vamos a tener otra cumbre, que va a ser la cumbre que organiza el Banco Mundial, donde va a reunir a los gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y dentro de unos años vamos a tener los Panamericanos, los Juegos Panamericanos acá. ¿Por qué nos están dando esa responsabilidad? Porque ya hemos demostrado con la COP20 que tenemos el material humano y tenemos la voluntad para hacer bien las cosas. Pero, ¿de qué más sirvió la COP? Uno, para adquirir conocimiento. Para adquirir conocimientos sobre qué cosa es el cambio climático, sobre qué alternativas hay sobre el cambio climático. En la COP no solamente se han reunido gobernantes, no solamente se han reunido líderes de países, sino también académicos, se han reunido periodistas, se han reunido economistas, arquitectos. ¿Nos podría dar las cifras? Entre ellos han intercambiado conocimientos y han preparado un borrador para lo que va a ser este año el compromiso de todos los países sobre el cambio climático. Vinieron 14.000 personas. Exacto. De los cuales 900 eran periodistas. Ya. Pero estoy hablando de 14.000 personas de fuera, pero también ha habido gente de dentro. Y han habido 3 espacios. Pero sobre todo, por primera vez en la historia, se le dio un espacio exclusivo para los indígenas. Entonces, ellos se han reunido, han hablado. Este espacio se llamó La Maloca. Y ¿Por qué? Es el nombre que le han dado. Ese nombre no sé exactamente qué significa, pero era conocida como la Maloca indígena. ¿Y qué tan importante fue darle ese espacio? ¿Sirvió para algo? Por supuesto, porque por primera vez en la historia se le da voz a los indígenas. O sea, los indígenas ya saben que tienen que hablar, o dónde tienen que hablar. Ya. Bueno, continuemos. ¿Qué se espera en la COP21 que se realizará en París, Francia? Antes que nada, ¿cuáles fueron los resultados de la COP20? Hay que terminar esa pregunta, a veces nos desviamos. La COP20 como resultado dio 24 decisiones en lo que era la Convención de Cambio Climático, 8 decisiones en lo que era referente a la cumbre del Protocolo de Kioto. Además de una decisión conjunta que hubo de estas dos cumbres. Lo principal es que hubo algo llamado el llamado a la acción climática de Lima, que fue la primera decisión. Entonces, en esta decisión se obliga ya los 195 países que conforman Naciones Unidas se comprometieron ellos a que los acuerdos que haya en París 2016 sean de alcance para todos, en primer lugar. En segundo lugar, que ya asumen la responsabilidad diferenciada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay países como Estados Unidos, China y la India que contaminan más que Perú o que Uruguay o Ecuador en este caso. ¿Qué otro tema hubo más interesante? Que hubo un llamado también para la parte educativa. O sea, quiere decir qué cosa, señores, vamos a formar nosotros técnicos para que sepan enfrentar el cambio climático. Y también se dio un reconocimiento al trabajo
al trabajo de género que hay en la que tiene que haber frente al cambio climático. ¿Cómo generar cambios, ya que recientemente el Papa Francisco I se ha reunido con Ban Ki-moon de Naciones Unidas? Con esa pregunta vamos a regresar, vamos a dar un pequeño corte y va a responder nuestro invitado, Pedro Ventosilla, la pregunta de nuestro compañero Freddy Armando.